Muy buenos días para todos y todas nuestras asistentes el día de hoy. En nombre de LHH es un gusto darle la bienvenida a este nuevo webinar, donde vamos a abordar un tema que es de altísimo interés, es un tema que a veces puede ser un poco tabú, puede ser difícil de abordar, y es cómo acompañar esos momentos donde por alguna razón de negocio tenemos que tomar la decisión de desvincular a alguna persona, algún grupo de personas, llega el momento de la jubilación, llega el momento donde tenemos que hacer algún ajuste estructural y podemos abordar este tema con toda la amplitud. El objetivo nuestro hoy es poderles compartir algunas miradas, algunos puntos de vista y que podamos hablar de este tema de una manera tranquila, cuáles son las buenas prácticas y cuáles son las tendencias. Pero antes de entrar en materia y antes de presentar a nuestros panelistas de lujo, pues quisiera contarles, desde 2022 comenzamos con este programa de tendencias de transformación de talento. Es un programa donde hemos tratado de llegar con diferentes temáticas, donde como firma, digamos que tenemos profundidad, investigación y conocimiento, y el objetivo es compartir con ustedes estos momentos y estos espacios y que de verdad le generen valor. Entonces, hoy el objetivo es poderles hablar de este tema y también invitarles a que sigan haciendo parte de este proceso de tendencias de transformación de talento. Tenemos un grupo en LinkedIn donde hemos estado creando una comunidad, ya tenemos más de 260 personas. Es un grupo donde básicamente van a recibir las invitaciones a los eventos, van a recibir las memorias del evento, van a estar notificados de que ya está la grabación. Entonces los invitamos a que hagan parte. En un segundo lo vamos a poner en el chat y nuevamente bienvenidos. Antes de continuar, quiero contarles que tenemos un panel de lujo el día de hoy. Estoy muy orgulloso de poder haber, digamos, de haber armado este panel con personas que tienen tanta experiencia en este proceso, pero sobre todo que le creen a un proceso de vinculación realmente responsable. Entonces, antes de entrar en materia, quisiera pedirles a ellos que se presenten rápidamente, que nos compartan con quién estamos y a que empecemos esta conversación que estoy seguro que va a ser muy interesante y de mucho valor para todos nuestros asistentes. Si quieres, Diana, comienza tú. Pues muchísimas gracias, la verdad que es un gusto estar hoy aquí acompañando a LHH, a todos los participantes que están con este tema tan interesante. Como bien dice José, bueno, mi nombre es Diana Collier, tengo poco más de 25 años de trabajar en el área de recursos humanos, soy psicóloga clínica, egresada de la Universidad Rafael Andívar aquí en Guatemala y he trabajado en diferentes rubros de industria, desde lo que es la parte farmacéutica, que es donde mayor experiencia he desarrollado, las empresas de consumo masivo y retail. Actualmente soy la gerente regional de gente y gestión y para mí es un placer estar el día de hoy acompañándolos y tratando este tema que espero poder aportar para todas las inquietudes a nuestros participantes hoy. Gracias. Perfecto, Diana. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir tus experiencias durante este espacio. Cuando estábamos planeando el webinar, hablamos un poco de todos los momentos que hemos vivido y pues Diana nos compartía la cantidad de situaciones que ha tenido que acompañar en estos procesos que pueden ser retadores y difíciles. Entonces fue un lujo poder contar con ella y pues nos compartirá un poco de sus experiencias. Y no se queda atrás, Michael Ochoa, además de un buen amigo. Michael, bienvenido y por favor, preséntate. José, muchísimas gracias y a todo el equipo que está participando, muy buenos días y bueno, al equipo de LHH, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Michael Ochoa, actualmente trabajo como director corporativo para Centroamérica en un holding de compañías de tecnología y banca. Eh, Tengo un poco más de 20 años de experiencia en lo que ha sido, digamos, desarrollándome en áreas de talento humano, pasando por la parte de compensación, desarrollo organizacional. Y algo muy interesante es que a lo largo, digamos, de estos 20 años he tenido la posibilidad de trabajar en diferentes países de Latinoamérica, en un poco más de 5 proyectos, 6 proyectos de pues, organización, digamos, masivos, adquisiciones de empresa, fusión, procesos, digamos, o proyectos de transformación como tal, que de alguna manera pues tienen un impacto muy importante cuando de desvinculaciones hablamos, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de estos años vas acumulando experiencias, aprendizajes de cada una de esas vivencias y son los aprendizajes que cada vez que llega una nueva etapa, una nueva oportunidad, vas tratando de colocar en práctica lo aprendido e ir documentándote, aprendiendo sobre nuevas prácticas para cada vez hacerlo mejor, jamás perdiendo de vista que siempre, siempre estamos hablando de personas y ese es el componente, digamos, que para mí cuando hablamos de desvinculaciones es lo que jamás podemos perder de vista, por más proceso, por más herramienta, por más presupuesto o que hay o que no hay,
la prioridad, digamos, siempre va a ser la persona, el centro de todo. Y es algo sobre lo que podemos construir muchísimo y, por supuesto, el compartir aprendizajes. Así que encantado de compartir este espacio. Muchas gracias por haber. Excelente, Michael. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Insisto, en la preparación compartimos experiencias, Diana, Michael y yo, y realmente creo que no hay fórmula mágica, pero tenemos buenas ideas, buenas experiencias y buenos aprendizajes para poderlo hacer. Y bueno, me permito presentarme, José David Restrepo, creo que ya muchos me conocen, he tenido la oportunidad de interactuar con ustedes presencial y virtualmente. Actualmente soy el gerente de LHH en Costa Rica y Guatemala. Hago parte del grupo de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala y pues durante más de 12 años ya, uy, ¿cómo pasa el tiempo? He tenido la oportunidad de acompañar muchos proyectos de cambio organizacional, de transformaciones en esa mirada, digamos, externa de consultor y pues de poder acompañar muchas compañías en estos procesos. Y también, insisto, creo que va uno aprendiendo algunas prácticas que cuidan a la persona, cuidan a la organización y cuidan a los líderes. Sin más preámbulo, vamos entrando en materia. Bueno, tal vez una claridad adicional. Vamos a estar, comenzamos a las 11 de la mañana hora de Centroamérica, estamos terminando 12:15 más o menos. La invitación es que puedan participar, el chat está abierto, preguntas y respuestas están abiertas y también pueden encontrar el link, ya lo pusimos en el chat, para que se unan a nuestro grupo de tendencias de transformación de talento. Muy bien, entremos un poco en materia. Cuando hablamos de desvinculaciones y desvinculación responsable, pues vamos a tratar algunos tópicos que tienen que ver con cómo cuidar la organización, los líderes, las personas que salen y las personas que permanecen cuando tenemos que tomar decisiones de retiro. Y las decisiones de retiro pueden tener muchas fuentes, a veces son situaciones financieras, fusiones, adquisiciones, cambios de planta de una locación a otra, momentos de jubilación, momentos de una persona que por alguna razón no va a continuar. Entonces vamos a tratar de darle una mirada integral a esto y de entender cómo hacerlo de la manera más coherente posible. Nosotros no hacemos parte, digamos, de muchas veces de la decisión de si hay que desvincular o no desvincular, sino que nuestro rol fundamental es cómo hacerlo de la manera más cuidadosa, más responsable posible con esos actores, no solamente con la persona que se va o que por alguna razón tenemos que desvincular, sino con todo el ecosistema en el que de alguna u otra forma impactamos. Entonces, por eso quisiera comenzar con una pregunta para nuestros panelistas. ¿Qué pasa? Si quieres esta pregunta, comencemos con Diana y luego con Michael. ¿Qué pasa cuando se gestiona mal una desvinculación? ¿Qué le pasa a la organización? ¿Cuáles son esos impactos en su reputación y en su marca empleadora? ¿Cuáles son esos riesgos que se ve abocado cuando por alguna razón no lo hacemos como uno consideraría correcto? ¿Quieres, Diana, desde tu experiencia, qué has visto ahí? Pues sabes que ese es un punto bien importante que todos debemos de considerar, ya que el no gestionar bien una desvinculación en la empresa tiene mucho impacto. Definitivamente va desde la percepción que puede quedar en los colaboradores, tanto los que salen como los que quedan, sobre falta a la ética o a la moral que va relacionada con los principios y valores de cualquier organización. Entonces es cumplir con lo que decimos y hacemos desde el punto de vista de la comunicación del proceso. Entonces, esto al final, si no es manejado correctamente, impacta ahora con la era de las redes sociales y las comunicaciones abiertas, definitivamente impacta directamente a la publicidad. En este concepto podría considerarse una mala publicidad que pueda quedar y un sentimiento de desvalorización por parte de los colaboradores y también puede quedar la percepción de que no estamos cumpliendo con los compromisos de los cuales al inicio el colaborador que ingresa a una empresa compró, ¿verdad? Cuando tú aceptas una propuesta laboral, definitivamente el siguiente impacto es la pérdida del talento, porque al no manejar correctamente tenemos el riesgo que el talento que se queda pueda sentirse inestable y decir, mejor, como no tengo la certeza de qué va a pasar ante la incertidumbre, deciden irse y definitivamente, y para ir cerrando mi aportación, creo que también impacta en mi relación con los socios comerciales que podemos tener como empresa en el mercado. Así que creo que a grandes rasgos eso es como yo lo veo, si, qué puede pasar si no se maneja correctamente. Totalmente de acuerdo, Diana, y ahí tocas varios de los puntos que son relevantes. Quisiera complementar con Michael y vamos acá conversando un poco y complementándonos. Michael, ¿qué opinas? ¿Cómo complementarías un poco el punto de vista de Diana?
Claro que sí, primero completamente alineado con los comentarios de Diana y antes de dar un poco mis aportes, quisiera poner un contexto y es, digamos, basado en unos estudios de Harvard, si hacemos un escalafón de lo que para un ser humano son pérdidas más dolorosas, ¿cierto? O sea, como la experimentación del dolor, vamos a si se puede poner un escalafón, en primer lugar está la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Parece obvio, pero está en primer lugar. En segundo lugar, está la ruptura de una relación, que puede ser un matrimonio, digamos, de muchísimos años y demás. Y sabemos que de esa escala, de esos dos dolores, ¿cierto? Hay todo un proceso de duelo, de manejo, de tiempo, ¿cierto? Para superarlo. En tercer lugar, y reitero, no lo digo yo, está la pérdida del empleo, por cualquier que puede ser el motivo. Entonces, quiero poner este contexto porque es probable, inclusive a niveles ejecutivos y independientes de la corporación muy grande, muy pequeña, que se toman decisiones, digamos, apresuradas, ¿cierto? Y a veces tal vez desde una mirada netamente financiera, y se cometen muchas equivocaciones desde el punto de vista de comunicación, de ejecución, de lo que está mencionando Diana o de lo que estamos comentando ahora, y evidentemente eso genera un impacto en reputación, en el aspecto legal, en posteriores demandas, una desvinculación mal manejada. Esos elementos los conocemos, ya los explicamos y no hay que perder de vista, reitero, en esa escala de dolor que acabo de mencionar, pues un proceso de desvinculación mal manejado, las repercusiones que puede tener a nivel de la persona que está siendo comunicada como tal, si no se lleva a cabo, digamos, o bien administrado, bien manejado el proceso, y uno de los retos más grandes es inclusive el trabajo que hay con las personas que quedan dentro de la organización, porque queda ese sin sabor, ¿cierto? De qué va, si a esta persona fue tratada o fue manejada de esta manera, ¿qué va a pasar con nosotros? Y eso impacta directamente en los resultados, en la productividad y en los siguientes pasos de una organización. Entonces, quería poner este contexto de verdad para profundizar en el impacto tan negativo que puede tener por una organización, independiente de su tamaño, un proceso de vinculación mal administrado, o mal manejado. De acuerdo, Michael y Diana. Y creo que están tocando algunos puntos que son altamente relevantes: reputación, marca, coherencia, promesa de valor, un poco lo que decía Diana, experiencia del empleado. Iba a pasar a la segunda pregunta, pero también quisiera preguntarles, ¿y qué pasa con los empleados que se quedan? ¿Cuál podría ser también el impacto? Aquí creo que me salté un montón, pero no importa. ¿Qué pasa con los empleados que se quedan y cuál puede ser el impacto de ese manejo mal, digamos, de ese manejo mal llevado? Pues Adelante, Diana. yo como considero es que la desconfianza, porque eso lo que puede llegar a crear es desconfianza y falta de credibilidad en los líderes y en los compromisos de la organización, porque si no es llevado correctamente, o sea, lo que podemos llegar a demostrar cuando se implementa de una manera no correcta un proceso así, es que no le damos el valor correcto al ser humano que está aportando su experiencia, su tiempo, su trabajo, porque todos sabemos que la mayor parte del tiempo la pasamos en nuestras oficinas, en nuestros trabajos. Entonces, eso impacta en la moral y en el estado de ánimo y en el nivel de productividad de los que se quedan. De acuerdo, totalmente. Michael, Básicamente en la misma línea, José David, o sea, la primera pregunta que uno como colaborador se hace es, eh, me va a pasar lo mismo a mí en cualquier momento. O sea, si fulanito de tal fue tratado de tal manera, ¿qué me hace pensar que no voy a recibir el mismo tratamiento? Y ahí es donde hay una ruptura como tal, ¿cierto? De la relación y falta o pérdida de credibilidad, digamos, en una organización cuando te habla de valores, cuando te habla de ética, cuando te habla de compromiso, de que vamos juntos a la meta y demás. Y como dice, digamos, en palabras muy coloquiales, ¿cierto? O sea, o todos en la cama o todos en el suelo, o estamos en las buenas y en las malas nos tratamos diferente. Y yo pienso que parte mucho de ahí, tal vez de manejar comunicaciones directas. Y creo que el pilar de comunicación juega, reitero, un factor fundamental, porque vamos a ver, yo creo que por gusto nadie quiere hacer procesos de salida.
pero tal De vez a veces acuerdo. del desconocimiento o ignorancia se pueden cometer muchos errores que son los que repercuten, ¿cierto?, en la reputación, imagen y todo lo que estamos hablando de una organización. Pero cuando hay cercanía, digamos, en la comunicación, ¿sí?, del liderazgo con todos los colaboradores, podría verse un resultado, un impacto diferente en la organización. Totalmente de acuerdo con ustedes y ahí solamente para complementar un poco, creo que esos cuidados al final también repercuten en la capacidad de atraer talento, porque pues si yo tengo mi gente que cree en la compañía, tengo champions que me ayudan a permear la marca empleadora y traer talento. La experiencia a veces nos cuenta y ahorita quisiera que también nos vayan contando de su experiencia, que cuando yo hago un proceso de estos que se vuelve, que genera un ruido negativo, que genera un impacto negativo, atraer talento se me vuelve muy costoso y se me vuelve bastante, digamos, retador poder traer las personas que quiero traer. Entonces, creo que ahí estamos hablando de los temas más claves, como, o sea, el riesgo que pueden tener las personas que se quedan, el riesgo reputacional, el riesgo en marca, el riesgo en atracción, y al final terminan siendo impactos que uno no puede tal vez medir, pero que se notan en el clima y en el impacto laboral. Entonces, la otra pregunta sería, y en esta quiero que comience Michael, si está de acuerdo, obviamente, es, ¿y si lo hacemos bien? Porque hay momentos difíciles y eso es un momento de verdad para la organización. No nos digamos que es fácil, pero sabiendo que es un momento difícil, ¿qué beneficios le puede traer a la organización hacerlo de manera coherente, hacerlo de manera responsable, de la mejor manera posible dentro de sus capacidades? ¿Qué beneficios en el mediano y largo plazo puede tener para la organización? Mira, desde mi perspectiva, y lo he vivido, y lo he vivido en los dos ángulos, tanto en lo positivo como en lo no tan positivo. En lo positivo, basado en una experiencia, inclusive de un proceso masivo de cierre de una organización, donde se comunicó abiertamente los planes, donde se acompañó a las personas en cada una de las. Primero, logramos el compromiso de las personas hasta el último día, como tal, y acompañamiento y firmes. Y el efecto posterior fue la reputación, o sea, un impacto muy positivo en la reputación de la marca, de la compañía, porque vamos a ver, después cambias un poco el sombrero y estás reclutando, ¿cierto? O sea, no, los que somos profesionales en las áreas de talento humano y sabemos que estamos, o un día estamos en un proceso de vinculación complejo, difícil, al otro día estás en una feria trayendo talento y entonces a veces puede ser hasta como confuso. Y vamos a ver, comparto las dos experiencias. He tenido experiencias retadoras donde entrevistas a altos ejecutivos y demás, y te dice, bueno, pero ustedes acabaron de hacer un proceso de tal, a tal, a tal, a tal, así, están buscando, o sea, ¿cuáles son los planes de corto, mediano plazo de esta organización? Y están fuertemente. Caso contrario, cuando hay un proceso de vinculación manejado correctamente, que genera un impacto social, inclusive en la comunidad, en el país donde operas y donde inclusive eso genera un mercadeo positivo, por decirlo de algún modo, del cuidado que tiene una compañía por sus personas, y se refleja en las marcas y en sus clientes y consumidores finales al final de cuentas, y estás en una feria o estás en procesos de atracción y dicen, no, yo le apunto porque esta compañía es responsable a la hora por cualquier decisión, motivo de negocio, hubiese un proceso de cambio, sé que me van a tratar de manera responsable y de manera cuidadosa. Y eso lo valoran y lo ponen mucho sobre la mesa al momento de tomar decisiones. Y creo que como ahora lo mencionaba Diana más temprano, sobre el tema del uso de las redes sociales, evidentemente los candidatos ahora todos se documentan y antes de ir a una entrevista, o inclusive antes tal vez los candidatos en la entrevista no preguntaban tanto, más bien respondían, ¿cierto? Pero entrevistas que son de doble vía, ahora te preguntan abiertamente y vienen referenciados. Ah, vea, ustedes hicieron un proyecto así, ustedes trabajaron esto así, cuénteme un poquito más qué pasa cuando hablamos de desarrollo, ¿cierto? Siguientes pasos, no se cumplen expectativas y demás. Entonces, definitivamente, José David, el llevar un proceso bien administrado de vinculaciones, al final de cuentas, aunque puede ser doloroso y jamás va a ser fácil para ninguna organización, ni para las personas que lo viven, por supuesto, sí puede traer, digamos, resultados positivos, por decirlo de algún modo. De acuerdo, Michael, excelente y creo que muy amplio hay un poco el ejemplo. Diana, Y ¿cómo, totalmente de acuerdo qué has con, visto? ¿Qué has visto tu experiencia también? Adelante. sea, me reflejo mucho y comparto muy, lo que Michael dice y creo que ahora la respuesta es a la inversa, porque lo que perdimos
o pudimos haber perdido en un mal manejo, podemos ganar desde el otro ámbito que es el buen manejo, porque definitivamente el tema de reputación como empresa, eso se ve potencializado porque las personas que salen hablan bien de la empresa, lo bien que los trataron, de la comunicación, de la transparencia, y en los que se quedan deja un buen sabor, decir, definitivamente es una empresa responsable que valora y trata bien a sus colaboradores, tanto como los que se quedan como los que se van, y definitivamente pone a prueba las habilidades en el manejo de las emociones, porque cuando hay un proceso de desvinculación, la emoción está a flor de piel, ¿verdad? Tanto los que se van, los que se quedan, o sea, la empresa se vuelve una situación emocional, entonces todo lo que pasa y si es manejado correctamente va a salir a flote. Y me llamó la atención lo que decía Michael del tema de la divulgación externa, ¿verdad? A nivel social, porque en una de mis experiencias que yo tuve la oportunidad de participar en un proceso del cierre de una planta, incluso se hizo una publicación. Nosotros no nos contactaron directamente, pero salió publicado en un diario una nota positiva del buen manejo que se estaba haciendo del cierre de esta planta. Entonces tiene toda la razón Michael en ese sentido. Y algo que es bien importante, creo que un buen proceso de desvinculación manejado correctamente genera y potencializa la lealtad de los colaboradores porque tenemos esa sensación del buen trato, de la responsabilidad en el manejo de los colaboradores y sobre todo el tema de la reputación, ¿verdad? En el sentido de que la marca empleadora también se potencializa y como lo expresaba Michael, en el sentido de que, sí, me voy con esta empresa porque yo sé que ahí tratan bien a sus empleados independientemente de la situación. Totalmente de acuerdo. Y creo que en esos beneficios de corto y largo plazo ustedes han sido bien amplios, nos han compartido un poco de las experiencias y se puede ver, efectivamente es distinto el impacto en una organización que logra manejar una situación de estas que es retadora, pero al final muestra que es coherente con su gente, que tiene empatía con su gente, pues al final siguen su giro de negocios con cierto nivel de tranquilidad. Obviamente tendrá retos, no estoy diciendo que sea fácil y me faltaba, pero también diferente a aquellas que de pronto quedan con esa marca, con ese estigma de, no, pues para allá más bien no me voy porque ya sé cómo funcionan las cosas. Y ahí quisiera invitarlos un poco, pues porque ya hemos dicho, sí, muy bueno, lo que puede pasar y aquello, pero entremos un poquito en detalles, ¿listo? Aquí vamos a irnos un poco. Y les pido que lo hagamos por públicos. Entonces, pues yo al principio decía, en un proceso de estos hay que cuidar la organización, los líderes, las personas que se retiran y los que se quedan. Comencemos por esos que se retiran, ¿sí? Son personas que tienen impacto, a veces el retiro puede ser por un momento de jubilación, puede ser por una decisión puntual o puede ser un proceso grande como nos han contado. ¿Qué significa, digamos, hacerlo bien con estas personas? ¿Cómo cuidarlos psicológicamente? ¿Cómo tener la empatía con ellos? ¿Qué les ha funcionado a ustedes y qué han visto, digamos, en su experiencia? Si quieres, Michael, y luego voy otra vez con Diana y voy cambiando el orden. Adelante, Michael. Muchas gracias, José David. Mira, o sea, puedo inclusive ir respondiéndote y haciendo un paralelo desde mi punto de vista de un proyecto que salió muy bien y otro que tal vez tuvo más áreas de oportunidad y partiendo desde un punto de vista que ambos con gran capacidad, digamos, económica para lograr el resultado, no era falta de recursos. Eh, Entrando un poco más en detalle, digamos, un proceso bien manejado, digamos en mi caso que tuve la experiencia con un cierre de una operación a nivel masivo, y cuando hablo masivo, más de 800.000 personas, el poder comunicar de manera directa y abierta a las personas lo que va a pasar y con planificación de meses, vea, esto va a pasar en tantos meses, es una decisión de este tipo, ¿cierto? O sea, con puntos claves muy concretos para las personas, diciéndoles, requerimos de ustedes este apoyo por este lapso de tiempo, vamos a seguir operando y demás. Y para cada uno de ustedes va a haber un proceso con estas etapas y entendiendo muy, y ahí es donde yo creo que viene un valor muy importante de las áreas de talento humano y también de los equipos de liderazgo, entendiendo muy bien la composición social de esos equipos, desde el punto de vista de población, ¿cierto? Por segmentos de edad, por
aspiraciones de carrera. Vamos a ver, no todas las personas dentro de una población, de una empresa, están en la misma etapa, digamos, de que si cierras el capítulo con una compañía van a querer buscar un empleo. Hay quienes tal vez están viendo la oportunidad de hacer un emprendimiento, hay quienes tal vez están muy cerca de la pensión, hay diferentes escenarios, y entonces cuando usted hace esto con buen análisis, con detalle y entendiendo y conociendo su gente, ese proceso de transición puede ser menos doloroso, por no decir lo que más fácil, porque siempre va a haber dolor, siempre va a ser difícil, pero cuando usted entiende eso y lo hace con el debido tiempo y acompañamiento, es donde se logra, digamos, un buen resultado. En este ejemplo que yo estoy colocando, que es de la vida real, vamos a ver, logramos, y ya dije un poco más o menos el número de personas, logramos ubicar a más del 90% de la población, inclusive previo al cierre. Entonces, se considera, digamos, un proceso completamente exitoso. E inclusive esas personas que estaban tal vez cerca de su pensión, lograron ese objetivo por medio de un acompañamiento que les permitió, digamos, recibir una asesoría que tal vez si hubieran seguido su ciclo no lo hubieran logrado con ese mismo éxito. O sea que más bien el proceso que se dio de cierre de esa operación fue visto como beneficio, ayuda, acelerador para lograr inclusive otros objetivos personales y profesionales que tenían las personas. Entonces, obviamente acompañarlos, guiarlos en cómo elaborar un currículum, capacitarse, manejo de las finanzas, que esto es algo que, por lo menos de los aprendizajes, y actualmente nosotros en el grupo tenemos una feria de salud año a año, y no está solamente enfocada en la salud física, sino en la mental y en la financiera. Entonces hemos ido incorporando componentes pueden ser ejecutivos de alto nivel, con niveles de maestría de educación, pero por el tema de manejo de finanzas siempre es un reto, y sobre todo me ha tocado acompañar a muchos ejecutivos al momento, digamos, de salida, y ver el tema financiero como algo que se te acaba el mundo. Entonces, si como compañía de manera responsable vas acompañando, vas guiando, cuando enfrentas una situación de estas, el pilar financiero, que es para todos los que creo que estamos en la llamada, es algo muy importante, por eso trabajamos, pues se minimiza, ¿no? Se minimiza la incertidumbre, se minimiza, digamos, el riesgo, y es una transición mucho más amena. Entonces, eso como casos digamos, de éxito, José David, como tal, que pueda mencionar, ¿va? Más de un 90% personal ubicado con mejores, inclusive, condiciones, con capacidad de negociar mejores condiciones en otras empresas, y preparados para los siguientes retos. Y creo que esa fue un poco la estructura: comunicación, acompañamiento y el uso, digamos, de herramientas. Caso Excelente, con... Michael. Dale, adelante. No, 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 está muy bien. Perdón que interrumpí antes. ¿Si vas a terminar? No, no, no. Ok, no, de acuerdo totalmente, hiciste como todo el recorrido de esas preocupaciones que tiene la persona cuando retira, y de buenas prácticas que uno puede implementar. Diana, en tu experiencia también sé que has tenido varias. ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué Sí, funciona bien con ese sí, público y qué muy recomendaciones les alineado haces? con, sí, muy alineado, José David, con lo que dice Michael. Creo que lo preponderante es la comunicación abierta, transparente, precisa para las personas que van a ser desvinculadas, porque definitivamente entre más información se les pueda proporcionar a ellos, en la experiencia que yo tuve en 3 ocasiones, definitivamente eso nos ayudó muchísimo a reducir el nivel de estrés y ansiedad, porque sin lugar a dudas, las personas que van a ser desvinculadas requieren ese apoyo tanto emocional, psicológico como financiero para que ellos sepan qué pueden hacer. Y como bien decía Michael, que me parece muy, muy acertada su apreciación, en el punto de que vamos a tener un universo diferente, porque ahorita ahora con las diferentes generaciones, cada quien va a manejar su salida de diferente forma. Entonces, considero yo que el apoyo con lo que es la planificación financiera es fundamental, sin lugar a dudas. La transición profesional, quienes van a querer seguir trabajando y ubicarse en una empresa, o quienes quieren pues, volverse emprendedores, también darles ese tipo de charlas para acompañamiento, el apoyo emocional. En muchos de los casos en los que me tocó vivir, se logró contratar ayuda psicológica para las personas que son desvinculadas, y algo que me encantó en una de las empresas fue que
nos enfocábamos mucho en las personas que se iban o las que se quedaban, pero en algún momento dado un comentario que una de las personas que se iba me estaba comentando que había contado en su familia que se estaba cerrando la empresa y entonces en la casa se volvió un caos. Entonces se nos ocurrió dar apoyo psicológico a la familia que recibe a un miembro o de su familia o que se va a quedar sin trabajo. Entonces, el trato con respeto y dignidad, creo que eso es un valor indispensable en este tipo de procesos y la privacidad, el manejo de la privacidad de la información, porque cada ser humano es diferente. Entonces, son aspectos que se interrelacionan entre ellos y eso es lo que todos están observando, la forma en cómo nosotros logramos integrar tanto lo que mencionaba Michael con el trato con respeto y dignidad a cada una de las personas que forman parte de estos procesos. Totalmente de acuerdo. Hicieron una explicación súper amplia y creo que ahí estamos tocando todos los puntos. Yo quisiera simplemente complementar con algo. Normalmente una persona cuando es desvinculada tiene tres grandes preocupaciones y dentro de lo que hablaba Michael y Diana creo que están muy cubiertas. La primera obviamente es un tema económico, cómo va a seguir viviendo y para eso están los paquetes de retiro, los planes, los acompañamientos. Segundo, ¿qué hago un poco con mi momento emocional? ¿Cómo manejo mis emociones, mi situación familiar, personal? Y ahí están todos estos programas que hablamos de acompañamiento. El tercero es qué voy a hacer con mi vida, cómo tomo una decisión de carrera coherente. Y ahí un poco está lo que habla de los procesos de transición de carrera, de placement, de acompañamiento, de planeación financiera, porque les ayudan a tomar decisiones coherentes. Y lo que me ha enseñado un poco también la experiencia, aquí volviéndome un poco panelista, es que al final terminan agradecidos con la compañía. Pueden haber momentos difíciles, pueden haber situaciones difíciles, pero dice, por lo menos me dio la mano para tomar la mejor decisión en un momento difícil. Entonces creo que ese es un punto que al final es coherente con lo que uno quisiera como compañía. Pues no puede prometerle, digamos, un trabajo de manera eterna a las personas, pero sí permanecer. Excelente, simplemente quería parafrasearlo en esas tres preocupaciones porque creo que reúnen muy bien los tres elementos que ustedes ponen. Antes de hacer la siguiente pregunta, que quiero que nos vamos a esas personas que continúan para que la vayan pensando. Ya tenemos algunas preguntas del público, vamos a avanzar con unas que son claves de lo que tenemos planeado y luego vamos a preguntas del público para que tengan un poco de paciencia. ¿Listo? Muy bien, estábamos con Diana y quisiera preguntarte, listo, ya hablamos un poco de los que se van, cómo cuidarlos y de alguna forma, pues cómo acompañar que ese momento de transición sea lo menos difícil posible y al final puedan continuar con su carrera profesional y su vida de otra manera. Hablemos un poco de los que se quedan, Diana, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son buenas prácticas? ¿Qué ha funcionado para evitar la rotación no deseada, para evitar el disengagement, para evitar ese tipo de impactos que tenemos en las personas que se quedan y que sienten un vacío fuerte porque pues se fue gente de mi compañía, se fue mi jefe, se fue mi líder, se fue mi compañero? ¿Cuáles son buenas prácticas para hacerlo con ellos? Definitivamente creo que eso es crucial y ese es como el reto más grande que puede tener una organización, retener el talento o al equipo que se queda, porque el equipo que se queda es equipo clave por sus capacidades, por sus competencias, sus habilidades, conocimiento del negocio. Entonces, creo que la organización, al mismo tiempo que planifica la desvinculación, tiene que hacer un plan de planificación de cómo voy a retener el talento. Entonces, volvemos a lo que hemos estado hablando desde el principio, una comunicación proactiva, explicar qué es lo que se está haciendo, por qué se hizo, los retos que eso implica y cómo vamos a requerir el esfuerzo y que los resultados los vamos a lograr a través de las habilidades y capacidades de todo, que de momento, porque no puedes ofrecer que no va a volver a pasar, porque entonces tú estás mintiendo, entonces eso no te puedes comprometer a que no va a pasar, pero sí en la medida en que tú vas comunicando los resultados como organización, el avance y las mejoras, eso va a ayudar muchísimo. Entonces definitivamente el tema de la comunicación abierta, la flexibilidad. Definitivamente, ahora que tenemos, bueno, la pandemia nos demostró la flexibilidad laboral, el tener esos espacios donde el colaborador puede trabajar desde casa, puede tener oportunidades de modificar sus horarios de trabajo, revisar los programas de reconocimiento interno dentro de la Claro. organización. Creo que eso es interesante e importante analizar y veo cómo si hay necesidad de reestructurar nuestros programas de reconocimiento y de recompensa y mantener un entorno de trabajo positivo.
¿verdad? Creo que las organizaciones nos han demostrado que podemos ser muy creativas en estos temas y ofrecer oportunidades de liderar diferentes proyectos porque vienen nuevos retos, entonces porque hay personas claves dentro de cada organización, entonces asignar proyectos específicos a esas personas que nos interesa retener y cierro nuevamente con el tema de la comunicación abierta, transparente y en todo momento y oportuna, porque creo que ese es un tema Oportuno. bien importante, no comunicar por comunicar, sino que hacerlo de forma oportuna. Totalmente de acuerdo, Diana. Y ahorita hay una pregunta del público que está muy relacionada con eso. Una cosa es comunicar oportunamente y lo que no tiene, y otra cosa es comunicar todo en el momento que no es. Creo que eso también tiene que ver mucho con la estrategia, pero no me le quiero robar el aporte a Michael. Michael, ¿qué hacemos con los que se quedan? ¿Cuáles te han funcionado y cuáles son buenas prácticas? Mira, es todo un capítulo este, porque para mí tiene que ver mucho con la gestión del cambio, es uno de los temas que me apasiona. Y en ese sentido, vos como compañía sí tenés que definir una estrategia eh, con los que se quedan. Desde el punto de vista de desarrollo organizacional, ver el cambio como reto y nueva oportunidad. Cuando haces bueno, tienes un proyecto de estos y que genera un impacto, sea un cierre, una reorganización, etcétera, evidentemente con los que se quedan hay que hacer un trabajo previo de identificar cuáles son esos talentos claves, qué funciones van a absorber, qué procesos críticos de la organización, ¿cierto? Tienes que identificar para que no se vean afectados ante un momento de transición. Toda esa matriz, digamos, de riesgo asociado, ahí viene un trabajo estratégico bien interesante. Y si vamos propiamente a hablar de las personas como tal, después de haber cubierto estos temas, pues evidentemente trabajar en esas oportunidades de desarrollo, incentivos económicos de corto y largo plazo, para que sean, digamos, un motivador para continuar. Evidentemente el ascenso, la promoción, que desde mi punto de vista va asociado a los temas de desarrollo, van a ser pilares claves para poder contar con el compromiso y acompañamiento de las personas claves que vas a necesitar ¿ves? Que continúan como tal. Pues básicamente eso para complementar lo que ya nos mencionaba Diana. Ustedes me están dejando sin aportes. A todos lo están poniendo tal como dice el manual. La mentira, genial, muy completo y sí, efectivamente creo que ahí están los puntos más claves. Y ese es el público, digamos, el público que uno cuenta que le va a dar sostenibilidad al negocio. Yo solo agregaría algo entre esos dos públicos y es evitar errores de comunicación diciendo, pues se quedan los que son, o alguna de esas frases que a veces somos de motivación, porque tengo que Ah, pensar que siempre es una cara, o sea, son dos caras de la misma moneda. Entonces tiene un también cuidar componente mucho que, emocional, por supuesto, hay un exacto, componente porque pues emocional. de pronto por motivarlo no vaya a estar yendo en contravía de los que se fueron o de lo que me aportaron, etcétera. Entonces simplemente ser muy cuidadoso con eso, por el resto todos los puntos que están en el manual los tienen súper claros. Y aquí me pone una pregunta en el chat para seguir con esos públicos y casualmente me la pone en el chat y es exactamente la misma que iba a hacer y es, los líderes también están impactados. O sea, los líderes que tienen que ir, tener la carga emocional, de pronto participar de la planeación, algunas veces pueden hacer parte de la decisión y al final tienen que llevar la carga emocional de la desvinculación, ponerle la cara a los equipos. ¿Qué hacer con esos líderes? Recuerdo, Michael, que en una experiencia que trabajamos juntos, eso lo trabajamos fuerte y es retador, ¿no? Y ¿Qué fue hacer el con los primer, líderes? Empiezo con Michael. para seguir el hilo, yo creo que eso es clave, es estratégico, porque vamos a ver, usualmente en un proceso tanto masivo, individual, etcétera, de vinculaciones, la carga tiende a dejársela a los equipos de talento humano. Entonces, líderes, si a nivel financiero hay que hacer esto, está la matemática, y bueno, ustedes ejecuten. Ahí creo que hay un error gigantesco. Entonces, creo que va muy asociado a lo que estás mencionando, José Javier. O sea, en un proyecto, nosotros sí dedicamos un tiempo, recursos a la preparación de los líderes. Y es, bueno, hay una parte emocional, hay un componente humano muy importante y te das cuenta de las vulnerabilidades que hay y al final cómo te puedes fortalecer como líder ante un proceso de estos. Porque está muy bien, sos muy bueno en ingeniería, sos muy bueno en finanzas y en el momento de confrontar, digamos, estas situaciones, un proceso tiene más credibilidad, tiene un impacto más positivo si es el líder, si es mi jefe, el que trabaja directamente conmigo, el que está ahí acompañándome, dándome la comunicación, explicándome un poco los motivos por los cuales se toman las decisiones, mirándome a la cara, ¿cierto? Y no que mandemos al tercero, mandemos a recursos humanos.
Y obviamente decirlo como lo estoy expresando parece fácil, pero requiere todo un proceso de preparación y de práctica, inclusive. Me acuerdo estar trabajando algunos simulacros con algunos líderes y ejecutivos de alto nivel y ya en la práctica, no, venga, hágalo usted, no, venga, comuníquele eso porque hay un bloqueo, porque obviamente no es fácil, porque hay un componente humano emocional cuando ya tienes a las personas enfrente. Entonces yo creo que es fundamental invertir en la preparación de los líderes de una organización, José David, de cara a este tipo de proyectos o procesos que se vayan a ejecutar. Eso es un diferenciador enorme, desde mi punto de vista, en el éxito o el fracaso de un proceso, que era la pregunta que hacías al inicio. ¿Qué puede ser un Sí, factor de éxito o de fracaso? Ese, involucrar a los líderes. totalmente de acuerdo, Michael. Diana, ¿cómo complementaríamos ahí? Y justo lo que Michael dijo también, yo lo y considero que es sumamente importante la preparación del equipo de liderazgo que le toca comunicar la desvinculación. Entonces, antes de cualquier cosa, lo primero es capacitar al equipo que le toca comunicar la desvinculación, el gerente, los líderes, para que ellos se sientan fortalecidos, que no es una decisión personal, porque yo he escuchado por mucho y que es suave con las personas y dura con los procesos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el hacerles ver que es un tema organizacional y que ellos tienen las habilidades y las competencias y que las empresas lo están preparando para este comunicado, eso es lo que nos lleva a que se vuelvan unas personas empáticas, que se pongan en el lugar de la persona que se está desvinculando y darles como esa habilidad o ayudarlos a desarrollar esa habilidad de escuchar activamente qué es lo que su equipo está sintiendo, qué es lo que está viviendo, tanto los que se quedan como los que se van. Entonces, eso es importante, sobre todo en el sentido de la claridad en el mensaje que ellos necesitan dar a los equipos, porque además tienen la responsabilidad como gerentes y líderes de la continuidad del negocio. Entonces, necesitamos equiparlos con ese nivel de competencias que les permitan manejar esta situación y no perder de vista la necesidad de dar seguimiento a lo que está pasando. Entonces, tanto al equipo que se queda como el que se va y el soporte emocional, ¿verdad? Definitivamente los líderes en ese proceso de transición tenemos que tener el tiempo para escuchar, ¿verdad? Porque nuestros colaboradores van a llegar y querer hablar con nosotros. Entonces, eso es bien importante, la empatía y tener el tiempo de escuchar y darles a conocer que para mí también es un tema difícil, pero que lo entiendo que definitivamente lo voy a acompañar hasta, así como tuve el momento de escucharlo y persuadirlo para contratarlo, voy a tener esa dignidad de tratar con respeto a la persona que le estoy diciendo hoy que tiene que dejar la organización. Totalmente de acuerdo con ustedes, creo que muy amplio. Yo agregaría dos puntos que me parece que son fundamentales. Uno es garantizar que todo el sistema líder tenga el mismo mensaje. O sea, a veces, pues cuando tengo diferentes momentos emocionales, una persona puede decir uno, otro, y normalmente los colaboradores van y buscan la respuesta en su líder, y sería lo ideal. Pero si mi líder uno dice una cosa y el líder otro dice dos, pues empieza a perderse el mensaje. Entonces creo que también hay un momento en esa preparación que ustedes bien mencionan, de ser muy coherentes con el mensaje. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Hasta dónde podemos decir? Porque también son proyectos que posiblemente tienen, o procesos que tienen restricciones, pero también ser como muy coherentes en que todos nos ponemos de acuerdo. Y dos, cuidar mucho el momento emocional de los líderes. Es decir, a veces necesitan un apoyo adicional, necesitan ese soporte, necesitan, porque es que es una carga que es fuerte. Entonces creo que tener esos soportes detrás es muy importante. Ahí echar entra muy fuerte, los apoyos que hacemos, pero ese tipo de cosas porque ese líder realmente tiene toda la carga y son los que muchas veces les toca poner la cara. Nos hemos tenido casos donde el líder tiene que contarle a su equipo sabiendo que él tampoco continúa. Y es difícil, pero es la coherencia y la valentía a veces que nos implica ser líderes. Muy bien, creo que hemos recorrido aquí tres públicos que son claves. Al final también quiero hacer o pedirle recomendaciones para la organización, pero estamos teniendo muchas preguntas, no se imaginan cuántas, que voy a empezar a mandarles. Entonces les quiero proponer algo. Voy a tomar las preguntas y se las voy a ir enviando de a una
digamos a Michael y a Diana, y si tiene algún complemento por hacer, pues bienvenido, listo. Entonces, quiero comenzar por una que es sensible y que a veces es un reto porque depende mucho de cómo están las relaciones laborales en la organización. Pero la primera pregunta que nos hacen, esta se la quiero dirigir a Michael, es cómo cuidar la relación con los sindicatos en estos procesos, ¿sí? ¿Qué recomendaciones tienes? ¿Qué ha funcionado? Incluso yo diría qué hacer antes, durante y después, etcétera. Adelante, Michael, creo que no tienes el manual perfecto, pero hay buenas ideas. No tengo el manual, José David, pero mira, me da un poco de risa y de expresión positiva porque me trae a, a la actualidad muchísimos recuerdos y vivencias y experiencias. Vamos a ver, desde que yo inicié mi carrera como estudiante en práctica en las áreas de recursos humanos, he tenido relación con sindicatos. Eh, y relaciones de todo tipo, o sea, y de todo tipo de experiencias a lo largo de 17 años. Y la pregunta, digamos, es, cómo se puede garantizar? Bueno, de manera muy concreta, hay que ser consistente con los mensajes y con la comunicación en la organización. Y si una organización tiene un sindicato y se va a enfrentar a un proceso de esto, y no quiero sonar como teórico, no. Yo lo he vivido desde diferentes ángulos de vista, desde un proceso manejado con comunicación, con apertura, con preparación, y desde otros que es un poco más al conflicto, ¿no? Y que históricamente, y aquí no hablo de las empresas que he representado, sino que siempre históricamente hay un conflicto entre empresa y sindicato. Y, y hasta hay un dicho que cada empresa tiene el sindicato que se merece. Y en ese sentido, yo pienso que cuando una organización crea una relación sana con el sindicato, donde hay comunicación y donde hay preparación, donde la compañía invierte realmente en la preparación de esos miembros del sindicato, donde hay cercanía del liderazgo con los líderes del sindicato, comunicar y trabajar estos proyectos, porque vamos a ver si es una compañía multinacional grande, etcétera, y hay decisiones financieras de negocio para hacer más rentable, eficiente un negocio, pues una realidad que por más ejecutivo que yo sea no va a poder cambiar, o sea, se tiene que tomar, o si una organización no es rentable y hay que cerrar, pues hay que ir adelante. Y yo pienso que una forma de poder ir en ese adelante es con comunicación, con cercanía, y reitero, cuando yo hablo de preparación de las organizaciones sindicales, a veces se tiende a subestimar mucho las personas que son miembros de un equipo sindical. Tuve la experiencia y la oportunidad de trabajar muy de cerca con sindicatos y trabajar en esa preparación. Vamos a un entrenamiento de negociación y vamos los dos, porque vamos a hablar, creo que ahora vos lo mencionabas muy bien, José David, hablemos el mismo lenguaje, tengamos el mismo nivel de comunicación. Entonces, reitero, a veces las compañías subestiman y ahí es donde se cometen errores. Vámonos a capacitar en temas de negociación para que cuando vayamos a hablar de una convención estemos hablando en el mismo lenguaje y no vayamos a las típicas negociaciones que son gana, pierde, pierde, gana. Yo este año voy por el 5, voy por el 10 y la empresa está preparándose para ver cómo si le piden el 10 logra el 5, etc. Y así se van en beneficio en todo eso. Esto es todo un capítulo, o sea, aquí yo me puedo extender, pero Podemos hacer un webinar completo para ese, ¿no? de Pero manera es una... concreta, la comunicación, la cercanía y la preparación de los y aprovecho para redondear otra que hay allá. Bueno, no, adelante. No sé, Diana, si le quieres Me das complementar cuerda, o algo. sea, No, ahí nos podemos, sí, estoy de acuerdo, ahí tenemos tema, pero para largo. ¿Tiene algún complemento? Pues totalmente de acuerdo, creo que los tres elementos que dijo Michael son los cruciales. Definitivamente la alineación, la comunicación correcta en tiempo, el entrenamiento y la claridad y consistencia y la congruencia en la información que voy a dar a cada uno de los stakeholders que van a participar en el proceso. Totalmente de acuerdo con lo que propuso Michael. De acuerdo. Y simplemente por parafrasear un poco, Michael, y en ese sentido, pues no depende del momento cuando llega la desvinculación, depende de cómo estoy construyendo las relaciones previas. Es decir, qué tanto trabajo mis relaciones laborales, qué espacios de comunicación abierta tengo, estrategias de facilitadores de comunicación, conectores, etcétera, porque al final es un tema de que no es en ese momento. O sea, si ya la relación está rota, voy a tener un problema. Si la relación está bajo un ambiente de confianza, pues si ya posiblemente va a está poder tener un tarde, poco más el de conversación. efecto y el daño ya está hecho. O sea, Totalmente de acuerdo.
Bien, Diana, voy con una para ti. En estos procesos, en muchos, pues cuando llega el momento de contar la noticia a las personas, nos dice acá una de las preguntas, simplemente se dice, es de vinculación y no se dan más explicaciones. ¿Qué sugieres tú para manejar esa información a las personas? ¿Qué tanto detalle se debe dar? ¿Qué tanto detalle no se debe dar? ¿Y cómo manejarlo de manera coherente? Creo, y tú lo hablabas hace un rato, la congruencia en el mensaje, sin lugar a dudas, creo que eso es primordial. Desde el punto de vista de comunicación, la empresa tiene que identificar cada uno de los grupos a los que va a llegar la información y tenemos que tener como que se tiene que tener un guión sobre el cual tú le informas al colaborador las razones por las cuales se está llevando a cabo la desvinculación. En mi experiencia fueron temas de traslado de operaciones, o sea, era muy transparente la razón por la cual se estaba haciendo y considero que y se deben de identificar los foros y audiencias hacia los cuales tú vas a dar la información y bajo todo momento mantener el nivel de transparencia en lo que está sucediendo. Es un tema de organizacional y se le puede explicar de acuerdo al nivel de la audiencia las razones por las cuales se está tomando una decisión de ese tema, de ese nivel, porque muchas veces dicen, pero ¿por qué yo y no el otro? ¿Verdad? Porque a veces me tocó en algún momento responder ese tipo de preguntas y al final la claridad en el mensaje de por qué se está haciendo desde el punto de vista estratégico de la organización y la transparencia en el manejo de por qué se está haciendo en ese momento y las razones por las cuales ese grupo de personas están saliendo de la organización. Entonces, identificar el mensaje para cada una de las audiencias, creo que eso es importante. Totalmente de acuerdo, Diana. No sé, Michael, si quieres complementarle algo. No, 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 bastante alineados con Diana. De acuerdo. Solamente yo reiteraría, el momento de la vinculación no debería ser un momento de desempeño. Se supone que el desempeño se hizo antes. Entonces, si es por una reestructuración, es ser muy claro, como dice Diana, muy coherente con el mensaje. Y si es una situación uno a uno, pues si ya llegamos a ese momento es porque debería estar muy claro el proceso previo. Simplemente siempre es una recomendación que no me cansaré de hacer porque a veces nos mandan el trabajo a talento humano y la persona ni enterada está. Entonces, creo que es un trabajo que insisto mucho en la coherencia en el proceso desde antes, durante y después. Tengo Y muchas ahí solo preguntas, quiero dale. agregar, Claro, por perdón que te favor. interrumpa, José David, cuando es un tema uno a uno, considero que la comunicación debe ser directamente por parte del jefe inmediato y el Correcto. área de recursos humanos acompañar, porque al final las preguntas van, ¿por qué yo? Entonces el jefe inmediato es quien conoce exactamente las razones por las cuales está tomando esa decisión. Entonces, en la medida de lo posible, recursos humanos o el área de gestión de talento o el área de desarrollo organizacional, acompañar, preparar al gerente y ser un acompañamiento. Pero esa es una a uno, tiene que ser con el gerente o el jefe inmediato. Idealmente, sí, eso es, no hay nada como que me ponga la cara, pues aquella persona que yo estoy esperando que me la ponga. Logísticamente a veces no se puede, pero es ideal, o sea, es lo Ujú. ideal y es lo correcto además. Les decía que tengo muchas preguntas y hay una que ronda en muchos puntos, la tengo en el chat, la tengo en las preguntas, en dos de las preguntas, y es en los momentos de la comunicación, ¿sí? Porque no es fácil, es decir, sabemos que hay cosas que son confidenciales, que se pueden contar ya, otras después. De las preguntas nos las están haciendo como, ¿con cuánto tiempo les podemos contar a las personas que se van a desvincular? ¿Cuándo le contamos a los que no continúan? ¿Y en qué momento, digamos, se hace pues, público, por decirlo así, un proceso de desvinculación? Entonces, no sé, Michael, si quieres comenzar, digamos, sé que no es una pregunta fácil, pero Es ¿cómo lo que, harías y cuál es tu experiencia? exacto, no es fácil, o sea, ahí porque cada caso, cada empresa es particular, como cada persona, inclusive. Entonces, hasta podría ser un poco irresponsable de mi parte de decirle, hágalo así y va a la ejecución y le sale completamente mal. Pero tal vez doy elementos generales que son importantes. La comunicación tiene que ser personal. Por ahí veía en el chat algo de correos y demás, eso no funciona. No. O sea, al correo cada persona le da una interpretación y le pone una emoción dependiendo del estado de ánimo en el que esté y el día en el que esté. Entonces, el correo es, o sea, eliminado. Cualquier proceso de estos.
sea masivo, sea reorganización, sea transformación, lo que sea, tiene que ser comunicado de manera personal y por los líderes de la organización. Tiene que haber esa cercanía. Puedes tener espacios de comunicación que son generales, tienes a todo el público reunido o diferentes grupos, y después de eso va a ser importante una comunicación individual, porque cada persona interpreta un mensaje de una manera diferente. Entonces, yo no puedo pretender que le doy un mensaje a 100 personas, un discurso acá, así el equipo de comunicaciones me haya preparado 10 líneas y que voy a repetir y no me va a salir de ese formato, y siempre se salen del formato, las digo, y que todas esas 100 personas que están ahí, o 1000 o 2000, me entendieron. De ahí debe haber un proceso de comunicación, digamos, individual para reforzar y verificar si las personas se entendieron. Y posterior, obviamente, poder en ese uno a uno entender qué está pasando por la mente de esa persona. Porque inclusive cuando uno habla de un proceso de reorganización, hay un desligue de la persona, o sea, es como un desconecte en el cerebro que inmediatamente a uno le dicen desvinculación, masivo, cierre, ya usted se desconecta y se está pensando en el colegio de sus hijos, en la familia, la esposa que va a decir en la casa, un millón de cosas, que si no tiene un acompañamiento profesional y cercano, ahí donde tiene la receta para que todo posteriormente le salga mal. Oh, Entonces, reitero, no podría ir como punto, decirle, vea, esta es la fórmula, es de analizar cada contexto y ser como muy cuidadoso más bien en esas etapas. Y la principal recomendación es la comunicación personal. totalmente de acuerdo, Michael. Diana, en tu Sí, experiencia, ese es un punto yo grande, ¿no? pienso igual que Michael, definitivamente como que no hay un tiempo específico para decir, mire, dígale con tantos días, o sea, no hay una fórmula mágica como para decir, tiene que hacerlo con tantos días de anticipación. Lo que sí es correcto es que, como bien explicaba Michael, la organización o la corporación toma una decisión y entonces para tal fecha debemos tener desvinculada tanta cantidad de gente. Entonces, cada uno de los gerentes es responsable de planificar cuáles van a ser los impactos desde el punto de vista de la operatividad y continuidad de negocio. Entonces, sobre eso es hacer un equipo multidisciplinario para definir qué tenemos que hacer previo al día de la comunicación. Entonces, hay una comunicación general, como bien explicaba Michael, a toda la organización, después a grupos por departamento y sin lugar a dudas la más importante de todas es esa comunicación uno a uno, porque incluso en una de las empresas en las que yo estuve, me tomé el tiempo de sentarme junto con la persona de compensación y beneficios a explicarles a cada una de las personas su cálculo, qué incluía el paquete de salida, que ellos me preguntaran cuáles eran los cálculos. Entonces, esa oportunidad del uno a uno, eso lo que da es credibilidad y transparencia sobre el proceso. Entonces, definitivamente ese es el punto más importante de darle el chance de explicarle a la persona, además de los planes de outplacement, de las charlas diferentes que se puedan programar, pero el que el colaborador que sale tenga el tiempo de entender, madurar emocionalmente, ayudarlo desde esa perspectiva de reducirle el estrés, es definitivamente lo crucial, tal como lo que Michael especificaba. Totalmente de Y acuerdo con ustedes. solo Adelante, para Michael. complementar lo que dice Diana, y reitero, repasando algunas experiencias, vamos a ver, usted se va a divorciar y usted dice, no, me divorcio en un año, me divorcio en 6 meses. No, no, cierto que no, uno como que no lo procesa. Al final un proceso de vinculación es un divorcio, por cualquiera que fuera la razón, y alguna de las partes no va a estar del todo contenta con ese proceso. Entonces, mucho tiempo no es saludable y que sea sorpresa tampoco es recomendable. Entonces, buscar ese punto medio, en términos de tiempo, reitero, va a estar asociado a la realidad, tamaño de cada negocio. En una experiencia lo hicimos, y estoy hablando de un proceso masivo, con 3 meses. Con 3 meses de antelación, de comunicar, de, mira, va a pasar esto, en 3 meses esto, necesitamos contar con todos y cada uno para que se logren los objetivos de este producto. Va a ser un movimiento, ¿cierto?, hacia otra operación en otro país, esa es la razón, se explicó. Y en estos 3 meses, este es el plan de trabajo. Y entonces había un plan de trabajo detallado por esos meses que incluye los muchos elementos que mencionaba Diana. Un acompañamiento psicológico,
un tema de cálculos, cada uno haciendo sus finanzas, ir preparándose desde el punto de vista de búsqueda de nuevas oportunidades. Entonces, 3 meses fue un tiempo, digamos, prudente que permite, digamos, lograr esos objetivos. Porque antes, o sea, con menos tiempo, el mismo equipo que está en el día a día tiene que preparar todos esos escenarios. Y ahí donde ahí ponían algo sobre la confidencialidad y demás. Eso es lo que primero se sabe. ¿Cierto? Entonces, cuando va a ser sorpresa, todo se sabe y más bien tenés a la gente nerviosa y si están hablando de temas de producción, donde hay plantas de cualquier índole, o sea, aumentás el riesgo de accidentalidad y de responsabilidad que tenés con las personas. Porque una persona que vos necesitas que vaya enfocado a hacer sus actividades, ¿cierto? Y donde están expuestos tal vez a algunos niveles de riesgo, temas de producción, y está pensando, van a cerrar, van a mirar, veo sospechoso esto, ¿verdad? Comienza el rumor, el caos, y eso genera, digamos, ese es tóxico al final. Totalmente de acuerdo y pues muy completo y creo que al final es una estrategia para cuidar los riesgos de la organización, cuidar las personas y cuidar pues los que continúan, los que se van. Y yo creo que hay una frase que nosotros utilizamos mucho y es, el ser humano está mejor preparado por una noticia buena o mala que para la incertidumbre. Lo que no ha funcionado bien o lo que normalmente nos funciona mal es cuando dejamos espacios abiertos el viernes negro, 15 personas cada 15 días o cada 8 días, y empiezo a generar los espacios largos de incertidumbre, sigo yo, no sigo yo, son difíciles. Entonces, yo sí hago una recomendación muy puntual, es en la medida que pueda entregar información clara y consistente, la completa, disminuya la incertidumbre, y eso le ayuda a que la gente lo entienda, porque actúa según sus valores. Una persona en incertidumbre puede ir en contra de sus valores. Una persona que no está en incertidumbre, que entiende la situación, normalmente no va en contra de sus valores. Eso no quiere decir que alguien no actúe mal porque tenía sus valores, pero quiere decir que ya de por sí teníamos el riesgo. Pero sí lo hemos visto, como decía Michael, hemos tenido casos donde tenemos que anunciar antes porque es un movimiento de planta, porque es un movimiento de equipos, etcétera, y la gente lo ha entendido porque es claramente coherente y usted va a estar tanto tiempo, este es su plan, si se queda tanto tiempo le damos esto, pero hay claridad en el proceso y creo que recogiendo un poco lo que dicen ustedes dos, esa es una recomendación con la que concluiría un día. No deje la incertidumbre que juegue en su contra. Eso sí es lo peor. Eh, Tengo muchas más preguntas, voy a tratar de elegir dos más para que por el tiempo que nos queda. Aquí me hacían una que es bien importante y es, aquí hemos hablado de procesos de vinculación, digamos, muy grandes, pero a veces tenemos casos donde tenemos un grupo de personas que tenemos que acompañar en su momento de retiro por jubilación. Y también, digamos, puede ser una, dos, un ejecutivo importante. Ese momento también es muy difícil, Diana. Yo sé que tú lo has vivido. Bueno, digo Diana porque sé que has acompañado procesos en ese. ¿Qué recomendaciones haría cuando ya la causa no es una reestructuración o un momento de estos, sino ese momento donde se está llegando a la finalización de la relación laboral, pero por un momento ya de jubilación o de pensión? Pues sí, justo me ha tocado manejar algunos de esos casos y sin lugar a dudas la empatía, porque muchas personas no quieren dejar de trabajar y sin lugar a dudas es entender el proceso, entender en qué momento de vida se encuentra el colaborador, acompañarlos y darles toda la información sobre lo que significa el proceso de jubilación. También es válido los procesos o talleres o charlas sobre el manejo financiero de lo que significa la parte de ya no trabajar, la inserción de la persona en su hogar, en su vida familiar, en sus nuevas actividades y acompañar emocionalmente a la persona. Algunas empresas también tienen la modalidad, y es conocer realmente la estrategia de la empresa, de que acompañar a la persona en el proceso de jubilación y conocer si la empresa tiene la flexibilidad de contratarlo bajo otro régimen dentro de la organización, porque muchas veces estas personas tienen mucha experiencia, mucho conocimiento en la organización y ahí a veces tú puedes llegar a perder ese know-how. Entonces, si tú también tuve oportunidad de trabajar un plan de retiro voluntario. Teníamos un grupo de personas ya llegando al momento de la jubilación, se les planteó un programa, se les hizo la presentación, se les platicó sobre el paquete de salida, porque no solo era la jubilación, sino que también se les agregó un paquete de salida que hacía atractiva la toma de la decisión.
Y eso ayudó muchísimo, hubo acompañamiento psicológico, se les hizo una cena, se invitó a la familia, o sea, se hizo una fiesta, porque creo que al final es celebrar esos años que la persona contribuyó con nosotros y que ahora empieza una nueva etapa de vida y ayudarlos a tener un enfoque diferente sobre lo que significa jubilación, que no hay que relacionar, y no quiero sonar tétrica con el mensaje, pero que es la muerte, o sea, dejar de trabajar o jubilarme es retirarme y ya no hacer nada, sino que es una etapa de vida diferente donde de igual manera puedo ser productivo y es acompañar y lo mismo que hablábamos de los pasos y los cuidados que debemos de tener en un proceso de desvinculación, es exactamente lo mismo para un proceso de jubilación. Totalmente de acuerdo, Diana, y creo que ese cuidado del conocimiento y lo que sabe la persona, más todo lo que le aportó, fundamental. Michael, ¿algún complemento a eso? Sí, solo para complementar, de verdad que muy alineado con Diana, he tenido la oportunidad de llevar a cabo esos programas como los indica Diana. Y vamos a ver, inclusive en esta última etapa, he tenido la posibilidad, es curioso, en el sector tecnología, todo el mundo pensaría que 20 años, los jóvenes talentos y demás, no, tenemos personas en el ámbito de tecnología con experiencia muy valiosa, más bien muy difícil de reemplazar, que ya están muy cerca a su pensión o que se han pensionado inclusive, y ahí yo pienso que, bueno, independiente del sector, la compañía tiene una gran responsabilidad porque hay un tema social ahí también implícito. Y vamos a ver, las personas, a todos nosotros, no nos preparamos para el retiro, no nos preparamos para el retiro. Entonces, más allá de si son decisiones corporativas, ¿cierto? Hay un nivel de responsabilidad importante en poder preparar bien a las personas para el retiro. Y complementando nada más los programas o iniciativas que mencionaba Diana, vamos a ver, nosotros por lo menos hemos podido, bueno, un plan de sucesión siempre va a ser clave, ¿cierto? Para estar con los ojos abiertos de cuáles son las etapas, quién me va a ir reemplazando, a quién voy preparando. Y esas personas que están cerca de pensión, cuando les vas dando herramientas y van cambiando ese mindset de que ahora yo estoy en una posición de que tengo la experiencia y puedo compartir mi conocimiento y puedo compartir con nuevas generaciones y demás, creo que les da un motivador o un incentivo adicional. Entonces, tanto si son retiros anticipados, por pensión anticipada o adquieren pensión, nosotros hemos podido continuar una vinculación por un lapso de 2, 3 años más, en un rol diferente, en un rol, digamos, de medio tiempo, en un rol de consultoría, en un rol de asesoramiento. Pueden seguir utilizando algunos beneficios que no representan costos para la empresa, como el tema médico. Hay gente que por las empresas tienen un servicio de consultorio médico y llegan sus medicamentos o sus cosas a ir a una consulta o algo y usted lo sigue extendiendo, la fiesta de empleados, usted lo sigue invitando. En fin, todas esas iniciativas de bienestar van haciendo que la curva no sea un shutdown. Como decimos, me pensioné, quedé listo y he visto lastimosamente casos de personas que se pensionan, no hay un plan, no hay un acompañamiento y un año o meses después preguntas por la persona y no está en este plano terrenal. Y dices, uy, ¿qué pasó? Sí, ahí es donde cae una enfermedad, cae una depresión, o sea, N cosas que de verdad si no se toman, no se persiguen con el cuidado y con la responsabilidad de empresa, hay un componente de dos partes, yo tengo que poner de mi parte, pero también si una empresa me da la plataforma y me da un poquito el acompañamiento, creo que se logra un objetivo muy, muy importante que al final repercute nuevamente en la reputación, imagen, cuidado de la compañía. Yo me siento orgulloso de decir cada año celebramos en las actividades de fin de año, celebramos pensionados y el siguiente año continuamos. Entonces, eh, siempre hay un componente financiero y demás de las organizaciones, buscar eficiencia y todo, pero al final yo creo que siendo humanos se pueden lograr los objetivos y ese cuidado por las personas. Totalmente de acuerdo, Michael y Diana. Y ese es un capítulo completo, toda la política de desvinculación por retiro, por jubilación, la política de vinculación cuando es una sola persona. Ese es un tema en el que creo que como organizaciones a veces no le prestamos toda la atención del caso y con lo que hemos visto hoy, pues de pronto no quisiera que quedara la imagen de los asistentes que solamente es cuando tengo un gran proceso de reestructuración. Estamos hablando cuando tengo que tocar un líder, cuando tengo que tocar una persona. Al final siempre estoy modificando proyectos de vida y pues al final, y eso afecta. Infortunadamente el tiempo es corto y con esta conversación me podría quedar 2, 3 horas, 4, pero bueno, ya estamos llegando a nuestro final y de verdad les agradezco toda la amplitud de sus conocimientos.
Dos puntos, les pusimos en el chat a nuestros asistentes el link de nuestro grupo para que se puedan unir y sí va a quedar grabada la sesión para que ustedes puedan unirse, digamos, lo vamos a poner ahí, la sesión queda grabada en YouTube, así que si la quieren pues, ver más adelante o compartir, lo pueden hacer. Diana, Michael, en un minutico, en 30 segundos, recomendaciones finales que le darían a nuestros asistentes. ¿Qué le quisieran dejar como lección aprendida que ustedes digan, esto es fundamental si hablamos de vinculación responsable? Primero las damas, Diana. Pues creo que lo resumiría en un trato digno y respetuoso durante el proceso, una comunicación abierta, oportuna, clara y concisa, buscar la forma de que sea un proceso positivo que realmente agregue valor tanto a la empresa desde el punto de vista de reputación, a los empleados que se quedan en el sentido de saber que están trabajando en una empresa responsable que cuida a su equipo de trabajo y definitivamente acompañar a los líderes en todo momento de la transición y no perder de vista que al final, y en todo momento lo hemos evidenciado, el tema de que son seres humanos y que la empatía, la escucha y el espacio para hacer fluir todas esas emociones que lleguen a reducir el estrés a la organización, a los colaboradores, a través de un proceso correctamente manejado con buena comunicación, buena planificación es fundamental y establecer los programas apropiados que acompañen en el proceso. Excelente, Diana. Muchísimas gracias, Michael. Gracias, José David. Tal vez en menos de un minuto, de manera muy concreta, humanice el proceso de la democracia. No pierda de vista que lo que tienes adelante es un ser humano, tanto si es uno como si es un proceso masivo. Dos, piense si usted está hoy en la posición de que le toca tomar esas decisiones, si estuviera del otro lado, cómo quisiese ser tratado. Yo creo que con esas dos premisas, de acuerdo al sistema de valores que cada uno tiene, va a poder llevar adelante un proceso. Y tres, para finalizar, si usted no sabe, pregúntele a alguien que sí sabe y asesore, acompáñese. A veces uno, y esto ya lo va diciendo uno por un poquito los años, la experiencia, pero cuando estás muy joven y crees que te las sabes todas, dice, no, yo le pregunto a ChatGPT y cómo se hace un proceso de vinculación y y utilizo herramientas de inteligencia artificial, hago un video, ya estoy entrenado y listo para salir a confrontar esto. Cuando yo hablo de humanizar, o sea, vea, usted puede tener el mejor plan, usted puede tener la mejor estrategia, contratar a la empresa más experta para que lo acompañe. Solamente cuando usted está de frente en ese momento, ¿cierto? La capacidad y experiencia que usted tenga para manejar una situación con una persona puede repercutir o en que el proceso se lleve bien o que hayan fatalidades. No, esto no hay que tomárselo a la ligera. Yo sé que acá hablamos muy chévere, compartimos experiencias y las compartimos generales, pero pueden haber procesos muy dolorosos de un proceso de estos mal manejados. Inclusive, así usted sepa, consulte a alguien que sepa más que usted para que lo acompañe o para que valide que el plan, la estructura y lo que usted está haciendo, pues puede tener probabilidad de éxito. Vamos con esas premisas. O sea, Excelente, no, pues Michael, Diana, de verdad que agradecerles, creo que para todos nuestros asistentes no alcanzamos a ver algunas preguntas, traté de resumirlas o de unirlas que más pude, pero siempre pues nos quedamos cortos, estos son procesos que tienen alto impacto en la organización, que nosotros los hemos vivido conjuntamente con Michael, bueno, con diferentes momentos y sabemos que es una gran responsabilidad para la organización, para los líderes, para las personas que se quedan y para las personas que por alguna razón tenemos que retirar, entonces de verdad que agradecerles por compartir ese conocimiento, esa experiencia. Sé que además lo han hecho, lo han vivido, hablan desde lo que conocen. Entonces, de verdad que gracias por compartirlo en este espacio, gracias por regalarnos este tiempo y gracias por permitirle compartir un poquito de ese conocimiento a todos nuestros asistentes del día de hoy, a los que lo vayan a ver además en nuestra grabación en YouTube. encantado, David. Muchísimas gracias por la A invitación. ustedes. No, muchísimas gracias, un gusto compartir con todos ustedes. Perfecto. Y a todos nuestros asistentes les seguirá llegando la invitación. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Adelante. Feliz semana. Buena Buena semana, semana. chao.